La producción de alimentos a nivel mundial requiere de 50 millones de toneladas de fertilizantes fosfatados al año, con un costo de casi 50.000 millones de dólares, y cada año se incrementa un 2%. Si se mantiene esta tendencia, en menos de un siglo, las reservas de fósforo estarán agotadas y el colapso del sector agrario será inevitable. Por ello, el gran reto en el sector agrícola consiste en disminuir de manera sustancial el uso de agroquímicos, sobre todo aquellos que son nocivos para la salud y el medio ambiente. Científicos del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, Langebio, de la Unidad Irapuato del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, trabajan en el desarrollo de plantas eficientes que prometen reducir el consumo de fertilizantes y el uso de herbicidas. Damar López Arredondo, doctora en Biotecnología de Plantas e Ingeniería Genética del CINVESTAB, desarrolló un sistema que fertiliza los campos y controla las malezas al mismo tiempo por medio de herramientas moleculares. Bajo la asesoría del Dr. Luis Herrera Estrella, la investigadora diseñó un gen que al incorporarlo a las plantas, les permite metabolizar un compuesto de fósforo llamado fosfito, que actúa como herbicida y fungicida. En este proceso, las plantas asimilan el fosfito y lo convierten en el fosfato que requieren para nutrirse. Actualmente el proyecto se encuentra en la fase experimental y se llevan a cabo pruebas en invernadero con plantas modelo. Todavía faltan algunos años de experimentación antes de llevarlo al mercado, pero se anticipa que este componente ayudaría a disminuir el uso de fertilizantes fosfatados en 20 o 30 millones de toneladas al año. De ser implementada de manera global, el uso de esta tecnología se traduciría en grandes ahorros para los productores y una disminución en los precios de los alimentos. Además, el beneficio para el medio ambiente sería innegable, pues el producto es inocuo para humanos, animales y plantas. Gracias a esta investigación, Damar López Arredondo recibió el Premio a la Innovación TR35 que otorga el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, a través de su revista Technology Review, a los jóvenes innovadores más brillantes menores de 35 años. Su trabajo demuestra una vez más que la ciencia hecha en México está a la altura de los grandes retos a nivel global. Hola, bienvenidos a Canal 11. Soy Eugenio Friccione y les invito a acompañarnos en esta nueva edición de la serie Encuentros que transmite Canal 11 y que en esta ocasión tratará una vez más sobre temas de investigación de vanguardia en ciencia y tecnología. La humanidad se encuentra hoy ante un reto de dimensiones globales. ¿Qué hacer para alimentar a una población en aumento constante y bajo condiciones cada día menos propicias para los cultivos? Porque el cambio climático trastorna los patrones normales de lluvia, temperatura e iluminación solar, debilitando así a las plantas comestibles ante los ataques de las plagas, y todo esto en medio de fuertes tensiones comerciales en los mercados internacionales de alimentos. México no es ajeno a esta compleja problemática y para ayudarnos a entender cómo puede ayudar en este terreno nuestra investigación científica y tecnológica, nos acompañan hoy en el estudio 3 investigadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico. Entonces, para entrar directamente en materia, voy a pedir a la doctora Beatriz Choconostle, del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del CINVESTAB, que nos diga cómo está la situación mundial en cuanto a la crisis alimentaria. ¿De qué dimensiones es? Eugenio, me has hecho una pregunta muy importante, de la cual las cifras van a decir de qué estamos hablando. Primero, la agricultura es la base de la economía mundial y regional. Sin agricultura no vamos a poder hacer nada en este planeta. Okay. Y México tiene una posición muy privilegiada desde el punto de vista histórico, porque fuimos capaces de desarrollar, bueno, me pongo en el grupo. Sí. Los antiguos mexicanos fueron capaces de desarrollar nuevas variedades. Este es un centro de origen y diversidad de numerosas especies agrícolas de las cuales nos alimentamos, vamos a decir maíz, frijol, calabaza, chile. Y después tenemos una revolución verde que nace aquí con el uso de fertilizantes que elimina las expectativas pesimistas de Malthus de que se iba a acabar nuestra población. Y después, a pesar de todo esto que hemos hecho
al menos en ¿Te el plano refieres al mexicano, CIMIT? de los esfuerzos de CIMIT y sobre Ajá. todo de Norman Burla, que hizo la Exacto. Revolución Verde en el centro y norte del país. Ok. Bueno, a pesar de estos esfuerzos, México es un importador neto. Perdimos la delantera. Perdimos la delantera y estamos perdiendo también nuestras reservas que históricamente teníamos, por ejemplo, en el Bajío, Alfredo nos puede decir eso, Sí. Jean-Philippe, y ya tenemos 3 años donde nuestras reservas se han reducido de manera significativa, que incluso ha llegado a cero, ¿no? Ya no estamos guardando granos en el caso de que llegara algún problema. Tenemos que importar. Ahora que Sí. estamos en 2014 terminándolo, sí. para 2050 yo creo que te vamos a estar aquí, ¿verdad? Esperamos. Esperamos que sí. Sí. Bueno, para ese año vamos a hacer 50,000 millones de humanos en el planeta. Y aquí entra el tema de la mesa, que es la biotecnología tiene un papel o puede jugar un papel, como ya lo ha hecho en 2 ocasiones anteriores, para resolver en su conjunto el problema de la alimentación. Yo creo que sí. Y lo pongo ahorita sobre la mesa. Sí, de eso vamos a tratar más abundantemente después. Pero, Jean-Philippe, ¿tú qué dirías? Él es el doctor Jean-Philippe Vía y Calzada, de otra dependencia del CINVESTAB que está en Irapuato, es el Laboratorio de Genómica para la Biodiversidad. Y él tiene su laboratorio allá y maneja un grupo muy exitoso de investigación. ¿Qué nos dirías acerca de este problema, cómo se ve mundialmente, para luego situar a México dentro de ese contexto? Yo creo que Beatriz lo ha planteado bastante bien, en el sentido de que sin duda alguna México ha proporcionado un legado agrícola a la humanidad en términos de diversidad de cultivos, que es muy importante y que ciertamente no se refleja aún en esta capacidad que tenemos desde este país para generar recursos agrícolas y para generar alimentos. Entonces, ciertamente el cambio climático que mencionabas al inicio del programa surge como un problema a nivel global. Al día de hoy tenemos muy pocos estudios que puedan predecir claramente cuáles van a ser las consecuencias de estos cambios pues tan significativos que hay en temperatura, en precipitaciones, en concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera y que ciertamente van a pegarle a todo el planeta. Entonces, estamos en una situación, digo yo, como de transición, como de incertidumbre, donde el tema del programa de hoy sin duda tiene un papel que jugar muy importante, en la medida en que ofrecerá información a través del material genético de los seres vivos y en particular de las plantas que nos comemos, para saber cómo van a reaccionar estos cambios, ¿no? Entonces yo lo pondría en el terreno del cambio ambiental tal y como lo proporcionas y del crecimiento de la población, que es lo que decía Y no Beatriz. solamente las plantas que nosotros nos comemos, sino de las que se alimentan las especies animales, Correcto. ¿verdad? Totalmente. Que son herbívoras, Correcto. los rumiantes y otras especies que se alimentan también de los propios vegetales. Absolutamente. El doctor Alfredo Herrera Estrella, él también pertenece a esta dependencia del CINVESTAB en Irapuato. Y yo te preguntaría, Alfredo, ¿la investigación científica crees que pueda ser actualmente la que se hace en México y en otras partes, estamos viendo el escenario mundial, que pudiera ser realmente la respuesta? Bueno, desde luego que tenemos esa esperanza, ¿no? Sí. Creemos que podemos contribuir de manera importante. Como ya se mencionó, hay muchos factores. Es realmente un reto mantener a buen nivel la alimentación humana. Hay factores que no se han mencionado, por ejemplo, el costo energético de la revolución verde, por ejemplo, en la producción de fertilizantes, la maquinaria, todo este cultivo intensivo. Tiene un costo mucho más allá de lo que quizás la mayoría de nosotros percibimos, y eso también hay que considerarlo porque estamos teniendo problemas ya también en el sentido de producción de energía. Hay que establecer fuentes de energía nuevas, más baratas, más limpias también para nuestro ambiente, que hay que considerar. Y ciertamente el cambio climático va a ser un factor muy importante a futuro, donde nuestras aportaciones en términos de investigación pueden ser importantes, ya que si consideramos que con cambiar la tolerancia de una planta en su crecimiento en 1 grado centígrado
puede ser muy significativo en términos de producción. Entonces, ese tipo de cambios creo que se pueden lograr y estas estrategias de las que vamos a hablar el día de hoy serían estrategias que nos pueden ayudar mucho, sobre todo pensando en las características muy particulares de México en términos de la diversidad biológica que tenemos y considerando que estas son fuentes de información importantes hacia el futuro. Sí. Desde luego que la clave está en el mundo vegetal, ¿no? Fundamentalmente porque es la entrada de energía para sostener la vida en el planeta, ¿no? Esencialmente las plantas pueden tomar componentes inorgánicos como dióxido de carbono y agua, y a partir de eso, con la energía que obtienen del sol, crear moléculas orgánicas, carbohidratos, que luego les sirven para construir su propia sustancia, crecer y convertirse en alimento para otros seres vivos, para el mundo animal, y entre ellos nosotros y los animales que nos alimentan también, ¿no? Entonces, claramente ahí está la clave para este problema, ¿no? Porque nuestro público podría preguntar, bueno, ¿y por qué tanta insistencia en la agricultura y no en la ganadería? Bueno, en ambas, ¿verdad? Hay que Ambas poner son en las dos actividades cosas. primarias Exactamente, económicas. ¿no? Sí, pero yo creo que Eugenio tiene razón en el sentido de que dentro de esta pirámide alimenticia, pues desde luego dependemos definitivamente de quienes pueden usar la energía solar para desarrollarse y generar productos que nosotros podemos usar para nuestro propio crecimiento. Así es. En ese sentido, algo que mencionaba Alfredo y que creo que es importante poner también en contexto, es que estamos saliendo de una época de no menos de 40 años de una agricultura extremadamente intensiva, donde ese costo energético del que él habla se refleja en insumos costosos para la agricultura a nivel mundial. Entonces, los precios de los fertilizantes se vinieron al alza enormemente, el costo de la tierra, el costo de la semilla, hace que de pronto tengamos 40 años de agricultura intensiva, que demostró que efectivamente la población mundial se podía alimentar a grandes rasgos, pero que de pronto el costo para el planeta también es importante. Entonces, palabras claves como sustentabilidad se vuelven muy en boga en términos del futuro de la agricultura mundial. Creo que habrá De que hecho, platicar. Eugenio, tenemos problemas incluso en términos de fertilizantes. Hay fertilizantes que son recursos no renovables y que los vamos a terminar agotando y en mucho menos tiempo de lo que todo el mundo cree. Sí. Entonces tenemos que hacer una búsqueda intensa de alternativas para poder seguir generando alimentos para todos los seres humanos. Sí. Y si sumo el comentario de Alfredo al hecho de que estamos importando casi el 90% de los fertilizantes, nos hace todavía más dependientes en lo que se refiere a nuestro país, ¿no? Sí. Ahora, ¿de qué más cosas dependemos? Bueno, necesitamos tecnificar nuestros cultivos, la manera en que lo estamos produciendo, y las maquinarias pues son de afuera. Sí. Y también las semillas. Y no son maquinarias muy complicadas, ¿verdad? Bueno, y además que tenemos la tecnología en México. Podríamos hacerlo aquí, ¿no? Totalmente. Sí. Ahora, el punto muy importante que toca Jean-Philippe sobre autosuficiencia es fundamental si nosotros consideramos que podemos dar un impulso neto a la economía basada en la agricultura. Claro. Y mira, la pregunta que hacías, Alfredo, me pareció muy interesante y yo podía agregar, siendo muy optimista, que no solamente el biotecnólogo va a ser suficiente como para resolver el problema. Okay. Es un problema interdisciplinario, muchas disciplinas tienen que estar unidas para poder dar una solución. Bien. Bueno, tenemos aquí entonces un planteamiento muy general de cuál es el problema y en el siguiente segmento vamos a abordar el tema de cómo puede enfrentarse. Vamos a un corte. Bien, entonces hemos visto cuál es el problema, de qué manera se manifiesta en México en particular, y ahora vamos a ver de qué manera la ciencia y la tecnología pueden contribuir a aliviarlo, no solamente en el presente, sino con una perspectiva al futuro. Obviamente, la idea es producir vegetales que sean más resistentes y también o más productivos. Ya no tenemos que resignarnos a que una especie sea como, pues así es, simplemente
Y ahora lo que se puede hacer es decir, vamos a cambiarle sus propiedades y precisamente eso es lo que puede hacer la ciencia. Entonces, Alfredo, ¿cuáles son las principales herramientas con las que contamos para poder modificar los vegetales para que se ajusten más a las necesidades? Bueno, hay varias estrategias, algunas más tradicionales que ya conocemos, que se han venido haciendo por el hombre por miles de años incluso, y algunas otras nuevas que llamamos biotecnología el día de hoy. Dentro de estas, pues desde luego existe la posibilidad de obtener plantas modificadas por ingeniería genética, que ya sea transgénesis o cisgénesis o como le queramos llevar en algunos términos técnicos que estamos utilizando. Pero el mejoramiento tradicional, digamos, que conocen nuestros agricultores, puede ser también apoyado por las nuevas tecnologías, sobre todo cuando empezamos a hablar de la identificación o la elucidación de la información genética de diferentes cultivos. Podemos entonces hablar de identificación de pequeños cambios entre unos y otros que nos pueden servir para acelerar la generación de nuevas variedades de un cultivo de interés para nosotros. Yo diría que estas son las principales estrategias, ¿no? Podemos también tomar información de especies que son relacionadas, no necesariamente dentro de la misma especie, en ambos sentidos, también utilizándolo para mejoramiento tradicional y también para el mejoramiento por vías de ingeniería genética o lo que conoce la gente como biotecnología. Sí. Hoy en día se puede tomar, digamos, una característica expresada en el genoma de una planta, un organismo, que podría ser adecuado para fortalecer a otra o para cambiar las características de otra. Y entonces, mediante ingeniería genética, trabajando directamente con el genoma, con la información que define a un organismo como es, hacer la ingeniería de tal manera que esa característica sea adquirida por el organismo que sí nos interesa fortalecer. Desde luego, tecnológicamente tenemos esa capacidad ya. Es relativamente sencillo en la mayoría de los casos lograr mover información genética de una especie a otra, pero hay muchos problemas que son mucho más complejos que una sola pieza de información genética, que es muy difícil hacer por estas estrategias. Entonces tenemos que buscar también alternativas y ahí una alternativa sencilla, pues digamos es lo que ya conocemos, que hemos hecho como hombres por mucho tiempo, y simplemente apoyarnos en la información que se va generando, particularmente por las estrategias de genómica vegetal en este caso. Lo extraordinario de la época que nos toca vivir es que tenemos acceso a posibilidades de leer un genoma completo. Exacto. ¿No? Entonces, hablamos rápidamente. Muy rápidamente, de manera muy liviana, con tecnologías cada vez más rápidas, más pequeñas, menos costosas, y que realmente transforman la manera en que hacemos el mejoramiento tradicional, que es el que Alfredo de alguna manera detalla. Ahora, el genoma lo podemos entender como el conjunto completo de información genética que tiene un organismo. Y cuando hablamos de secuenciar, pues hablamos de descifrar toda esta información, ¿no? De poder tener acceso a ella. El tener acceso a ella, por primera vez en términos, diría yo, de lo que es tecnología actual, nos permite relacionar esa información con características visibles de una planta, con todo aquello que podemos medir, con todo aquello que podemos ver. Anterior a eso, pues nuestros mejoradores se verían obligados a hacer improvisación, a poder cruzar en función de su intuición con una enorme capacidad para combinar características visibles. Claro. Ahora se pueden apoyar en la información genética para que sirva de sustento a ese mejoramiento, a identificar las características deseables. Ese es el gran cambio, creo yo, que nos ofrece. Y entonces ya podemos tener el libro completo en muy poco tiempo de una especie y entonces poder relacionar características positivas, negativas. Sí, si lo ves como un libro, no solamente tenemos las palabras, sino tenemos hasta la puntuación, que es lo que le da matices al libro y le da tonos. Entonces, toda esta información es lo que hace que un ser vivo, y en particular una planta, se comporte como lo conocemos, diría yo.
De hecho, Eugenio, los avances en esta área han sido vertiginosos. Sí. En el último par de décadas, cuando iniciamos con la secuenciación del genoma humano en 1990, se planteaba que se tomaría 15 años elucidar el genoma humano. Sí. Al final, gracias a los avances tecnológicos, se logró elucidar en 10 años y terminamos con el primer borrador del genoma humano en el año 2000. Sí. Además, el costo en ese momento fue de cerca de $2,000 millones. Era Sí, un costo carísimo, enorme, sí. impagable, solo a través de un consorcio internacional Sí. se lograba. Hoy en día se podría secuenciar un genoma humano o resecuenciar, como lo conocemos técnicamente nosotros, en un par de semanas. Ajá. En un par de semanas, y estamos aproximándonos a que sea un costo de $1,000 el genoma. Y estamos cada vez más cerca. Entonces, estos avances nos permiten realmente explorar todo este potencial que nos menciona Jean-Philippe, Sí. donde verdaderamente estas herramientas que él explicó muy claramente son realmente poderosas. Beatriz, tú querías comentar también algo al respecto. Sí, de la importancia de conocer el material genético en su infinita cantidad para poderlo aterrizar en 3 elementos que nosotros necesitamos en nuestros cultivos. Ok. Primero, que nuestros alimentos y nuestros cultivos sean sanos, Ujú. ¿verdad? Que tengan una fitosanidad del cultivo bastante apropiada como para que sea apto para consumo. Y una combinación muy importante en estos, además de estos elementos, que sean nuestros materiales productivos. Cuando uno entiende estos 3 elementos que son, bueno, en su mismo concepto muy complejos, se entiende que no solamente un gen va a poder dar todas estas propiedades. Y esto justifica a todas luces el que necesitemos secuenciar genomas, no solamente de nuestras variedades comerciales, sino de aquellas variedades en su biodiversidad que pudieran ser fuente de genes importantes. Pensemos, por ejemplo, para el maíz, que es nuestro cultivo élite en México y en muchas partes del mundo. Nos interesaría que disminuyera su huella de agua, que usara menos en campo. Nos gustaría que fuera más resistente a sus plagas o enfermedades. Pero el que ya es comercial no tiene esas propiedades. Y sí lo tienen muchos otros maíces que no pueden ser comerciales porque a lo mejor su semilla o su elote es muy pequeñito tiene un ciclo muy breve, etcétera. Pero el poder identificar en esos materiales a aquello que sí nos interesa, como para poderlo transferir con las estrategias que decía Alfredo, a lo mejor una estrategia tradicional de mejoramiento genético, un uso de marcadores moleculares para ayudar a identificar el mero bueno en la combinación, pues ya pudiéramos entonces tener en ese conjunto a las variedades mejoradas. No necesariamente por ingeniería genética, aunque es una herramienta extraordinariamente rápida, poderosa, que usamos en Simvestaff. Sí, y bueno, estamos viendo que hoy en día ya las especies biológicas, en este caso las plantas en particular, pueden ser objeto de diseño. Estamos hablando de especies de diseñador, variedades de autor, ¿verdad? Y eso trae otra interrogante que seguramente algunas personas de nuestro auditorio se están planteando, y es, ¿qué tanto puede haber una autoría, una propiedad intelectual sobre las especies que han sido mejoradas de esta manera, en donde no solamente un gen se está variando, sino varios, para que quede exactamente como la necesitamos? ¿Quién de ustedes? Bueno, la legislación mexicana toma mucho de los aspectos legales que se han desarrollado en Estados Unidos y podemos proteger variedades comerciales, variedades mejoradas genéticamente. De hecho, las tenemos que registrar en Zagarpa, en el SNCS, y hacer sujeto y uso de esas variedades mejoradas, lo cual sería muy interesante para nuestro desarrollo nacional. Claro. Porque en estos momentos, aun cuando hay unas variedades muy interesantes, se han obtenido para solucionar problemas que no iniciaron en México. Que se hicieron, por ejemplo, pensando en el maíz que controla al barrenador europeo, va a estar muy interesante en Europa. Y tenemos que hacer las mexicanas, con nuestros insectos, con nuestras plagas particulares, con nuestras enfermedades, y dejar un poquito de estar adaptando, poniéndole un parche a esas tecnologías que quizá resuelvan parcialmente un problema,
pero no son necesariamente las mejores, ¿no? Sí. Y en esto es así como un poco, hay que hacer los trajes a la medida, ¿no? A la medida de nuestras necesidades y sin ser peyorativo, pues a la mexicana también, ¿no? Sí. Ahí Con hay, nuestros ahí hay un par recursos. de asuntos que creo que es importante aclarar. La propiedad intelectual a nivel internacional se maneja también a través de la información genómica. Es decir, el esfuerzo que a nivel internacional se ha hecho por descifrar genomas Sí. tiene un contexto de propiedad intelectual muy importante, del cual somos partícipes en México. Aquel que detenta los derechos de propiedad intelectual de la información genómica es aquel que los obtuvo primero. Entonces, más vale que nos apuremos porque el dueño de la canasta básica... Digo, ese es un pues, punto realmente pues, importante, porque eso nos habla de la importancia de estas tecnologías en la soberanía nacional, y eso ya lo ha puntualizado en muchas ocasiones. Es realmente relevante. Acaban de introducir un tema que es muy importante y muy interesante y lo abordaremos entonces con un poco más de extensión, si gustan ustedes, en el siguiente corte, en el siguiente segmento. Vamos a un corte. Bien, ahora vamos a pasar ya a ver algunos ejemplos concretos de la aplicación de este tipo de nuevas tecnologías, de las biotecnologías, modificando el genoma. Y uno de los éxitos más sonados en los últimos tiempos de México es el desciframiento del genoma completo del maíz. Entonces, Jean-Philippe, ¿nos puedes platicar cuál fue la aportación mexicana en este terreno? Con mucho gusto, Eugenio. Hay que entender primero que las iniciativas genómicas a nivel internacional se dan ya en contextos muy distintos, ¿no? Llevamos alrededor, yo diría, de 15 años de secuenciación masiva de genomas. Y en ese contexto, el CIMBESTAB tuvo oportunidad, creo yo, de entender, con el apoyo del gobierno de México, que era importante que México empezara a interesarse en el desciframiento de las especies que son importantes para México, porque representan una componente esencial de nuestra alimentación. Y ahí, pues como bien lo decía Beatriz, el maíz sin duda es una de las especies más importantes a nivel histórico y a nivel alimentario en nuestro país. Entonces, en el 2009 terminamos una iniciativa que nos permitió descifrar el genoma completo de una raza de maíz mexicano, la raza palomera, que nos puso de alguna manera... De las palomitas. De las palomitas, con las que hacemos las palomitas. Es en realidad la raza que dio lugar a todos los maíces palomeros que se cultivan actualmente, con todos los beneficios comerciales que esto representa a nivel internacional. En esta iniciativa participaron varios grupos de investigación del CIMBESTAB en Irapuato, y lo que logramos mostrar era que el genoma de este maíz era mucho más pequeño que el que se secuenciaba a la par en los Estados Unidos. En realidad fue una competencia interesante, una competencia científica, como se puede dar, por la premisa de este genoma, y tuvimos la fortuna de poner en el escaparate internacional a México con esta primera iniciativa genómica que ha abierto las puertas para muchas más, que estoy seguro que Alfredo te puede comentar también. Este descubrimiento o este avance científico mereció la portada, si no mal recuerdo, en la mejor revista científica para especialistas que existe en el mundo, que es Nature, o fue en Science. Fue en Science. Fue en Fue en Science. Science, pero también las dos son fundamentales para la información científica. ¿Y tú quisieras agregar algo a este gran logro? Sí, bueno, quisiera aclarar que en realidad esto de la portada fue un evento porque no fue el único grupo que en ese momento salió con la información del maíz. Había un esfuerzo en los Estados Unidos, en México, Sí. y hubo varias publicaciones en la misma revista sobre el mismo tema, y eso mereció no solo la portada de la revista, sino otra serie de anuncios importantes a su alrededor. Lo cual nos citó, como dice Jean-Philippe, en el mapa de las posibilidades de hacer genómica en el mundo. De hecho, esa investigación que se hizo en ese momento, que nos llevó un par de años por lo menos de estar duro con las maquinitas y haciendo la secuenciación, hoy se podría hacer en cuestión de semanas. Esa misma información la podríamos hacer en cuestión de semanas y a un costo mucho menor. Por ello hemos empezado a explorar otros genomas de otros cultivos, en particular en Langevio se está trabajando
con frijol en colaboración con otros grupos de otros países y del mismo México. Se está trabajando con aguacate, se está trabajando con algunas plantas carnívoras por otras razones, pero también está trabajando, por ejemplo, con peyote, que podría tener un interés biotecnológico interesante. Médico. Médicos, de luego muchos compuestos neuroactivos. En particular, yo he estado participando en la elucidación del genoma del frijol común, el frijol que nos comemos los mexicanos, desde luego por la importancia enorme que tiene no solo para México, sino para América Latina, desde el punto de vista social y económico. Sí. Solamente en México estamos hablando de 570,000 productores de frijol. Y estamos hablando de aproximadamente 2.3 millones de hectáreas que se siembran en México. Es el segundo cultivo solamente después del maíz en México. ¿Se importa también? Se importa. Tenemos dependencia. Tenemos dependencia. Es curioso, somos uno de los mayores, de los 5 mayores productores de frijol en el mundo, y sin embargo también somos el tercer importador de frijol en el mundo. Y de maíz. Que es el caso del maíz también. Que es el caso del maíz. Es un paralelismo importantísimo, ¿no? Lo traemos de Sudáfrica, ¿no? Hasta no solamente Estados Unidos, Canadá, sino... Sí. Además hay que pagar la parte del transporte, ¿verdad? Cada vez trae lo de transporte. Y lo curioso es que los mayores productores, en el caso de frijol, pues son países asiáticos que ni consumen frijol. Así es, lo hacen para nosotros. Exportan prácticamente todo. Sí. Y el problema principal que tenemos en el caso del frijol, pues es que el promedio internacional de producción por hectárea está alrededor de las 1.5 toneladas por hectárea. Y hay producciones de hasta cerca de 1.9 toneladas por hectárea. En México la producción promedio está por ahí del 0.8 toneladas por hectárea. Entonces eso te deja ver el espacio enorme que tenemos de aplicar nuevas tecnologías para el mejoramiento. Claro. Hay un aspecto interesante que no hemos mencionado, es que toda esta información genómica, o la vasta mayoría de la misma, es pública. Sí. Es decir, que cualquier joven con interés en la ciencia, que tiene acceso a un café internet, tiene acceso a toda esta información de manera gratuita. Entonces a mí me gusta decir que hasta el 2009 México hizo la mejor inversión en el mundo en términos genómicos, porque no habíamos invertido un solo centavo. Sin embargo, teníamos acceso a todos estos genomas que otros habían secuenciado. Entonces la gran ventaja que tenemos ahora es que podemos beneficiar de toda esta información, además de aquella que como en el caso del frijol o en el caso de maíz, es fundamental para México, abriendo oportunidades extraordinarias para que aquel que sabe leer un genoma, que tiene su chiste leer un genoma, pueda accesar a esta información y utilizarlas para fines de resolver problemas biológicos importantes para la agricultura. Es una fuente de genes, extraordinaria. Hay otro ángulo en esto. ¿Qué tal si el joven del que tú platicas no es un joven científico, sino un joven empresario? También. Entonces, ¿de qué manera esta tecnología está siendo vista por quien quiere aprovecharla para hacer negocio lícito? Y entonces eso estaría muy ligado con formar de México un país primer productor, una potencia en maíz, digamos. Entonces, ¿qué se necesitaría para esta transferencia tecnológica? Desde luego es un escenario muy atractivo. Pero eso no lo acabamos de ver nosotros, descubrimos. Las grandes empresas lo dijeron hace mucho tiempo. Sí. De hecho, por eso los países más desarrollados en el mundo fueron los primeros en invertir en este tema. Invirtieron cantidades muy importantes porque, pues como en todos los casos, la información es poder. La información es dinero en este caso. Sí, los derechos de uso, ¿no? Los derechos de uso. Ahora, esto que dice, perdón, muy rápidamente, esto que dice Eugenio me parece muy interesante, porque nos hace ver algo que no hemos logrado aún, creo yo, en México. Ciertamente las oportunidades empresariales para esos jóvenes que hablas, a través de la información genómica están, pero requieren poder interpretar la información. Entonces, en la medida que los empresarios sean capaces de acercarse a los científicos para vincular esa información y ser capaces de entenderla, yo siempre digo, cuando tengamos jóvenes empresarios científicos, otro gallo nos cantará. Exactamente. Ese es el asunto. De hecho, es una de las cosas que falta en este tema de la genómica. El cómo trasladamos, por ejemplo, de los científicos a los mejoradores esta información. Incluso ahí tenemos un cierto gap que necesitamos resolver y que necesitamos entrenar a más gente en ese aspecto. Aquí sí yo puedo a lo mejor decir
de unas iniciativas que estamos haciendo con el gobierno federal, donde entendiendo que el problema es muy complejo, no solamente está el investigador, los estudiantes que son extraordinarios también, pero necesitamos a los genetistas, a los ingenieros agrícolas, a los abogados, a los ecónomos, que en su conjunto ven la factibilidad de un desarrollo tecnológico. Sí. Y si me puedo adelantar la pregunta, ¿lo podemos hacer en México? Sí. ¿Lo estamos haciendo en México? Sí. Pero podemos hacer más. Ya basados en la información muy valiosa que se ha desarrollado, por ejemplo, la Angevio, Sí. un siguiente paso lo ha tomado nuestro grupo para desarrollar material, al menos de maíz, genéticamente modificado, que es, en un caso particular, tolerante a la sequía y al frío. Eso nos hace sentirnos muy cómodos de poder desarrollar una tecnología para resolver un problema en México a la mexicana, con nuestros propios recursos. Y a Eso pesar de implica, eso, Beatriz, el poder, digamos, aprovechar terrenos que no se cultivan o no se cultivan con las especies que serían más productivas porque son muy fríos, digamos, a demasiada altitud y ahora ya se podrían cultivar. sí, Ahí. y siendo una tecnología neutra, Ajá, puede aplicarse a cualquier otra planta. exacto. Entonces, en ese sentido yo creo que este es un ejemplo de muchos otros, Claro. de muchos de los problemas que tiene nuestra agricultura mexicana y que estando en nuestros centros de investigación nacionales públicos podemos estar acercándonos con resultados Sí, a corto y mediano plazo. sí. Jean-Philippe, una pregunta. Si esta información genética del maíz está disponible y ya se tiene avanzado en el país malomero, ¿qué podemos decir acerca del país tortillero, del país pozolero? Claro. A ver, ¿qué tendrías que decir? Mientras la información genómica no esté utilizada, no sirve para gran cosa. Es en la medida en que tengamos más usuarios que esa información se vuelve valiosa. Entonces, para que de la información pasemos al mejoramiento que permita vislumbrar, pues tortillas a lo mejor de mejor calidad, o bien pozoles especializados en las diferentes regiones de México, para seguir tus ejemplos, que las aplicaciones realmente son muy vastas, requerimos que los usuarios puedan consultar y aprovechar esa información. Y ahí creo que efectivamente, bien lo dice Alfredo, tenemos todavía camino por recorrer. Sí. Bien, tenemos que ir a un nuevo corte y regresamos en un momento con ustedes. Bien, entramos así a nuestro cuarto y último bloque y no quisiera que perdiéramos esta oportunidad para mencionar una perspectiva adicional de lo que significa esta poderosa herramienta de manejar el patrimonio genético de las especies. Y es que muchas de las especies comestibles son asediadas por plagas. Y si se tiene la manera de modificar a las plagas, esta es otra manera de poder incrementar la producción para beneficio humano. En ese terreno, ¿qué nos puedes decir, Alfredo? ¿De qué manera el poner atención sobre las plagas puede rendirnos un beneficio? Sí, Eugenio, mira, en realidad yo creo que hay que pensar que las plantas, como todos los otros organismos que estamos en este planeta, pues no estamos aislados, ¿no? Y están sujetas también o propensas a enfermedades, al ataque de diferentes predadores. Y si estudiamos estos predadores y la interacción que tienen con las plantas o estos patógenos y su interacción con las plantas, podemos también empezar a diseñar, por ejemplo, sistemas de diagnóstico muy temprano, certeros, económicos, rápidos, lo cual es fundamental. Como en cualquier enfermedad es fundamental hacerlo de manera precisa. Además, podemos identificar información de sus genomas que puede tener que ver con la virulencia o la patogenicidad de estos organismos, lo cual nos podría llevar también a buscar blancos para nuevos compuestos que puedan detener estos ataques y nos puede llegar a entender mejor esta relación en general. Ahora, hay un switch, digamos, muy leve entre cosas que interactúan con las plantas de una manera
digamos, inocua y que se vuelven patogénicas en algún momento. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto y hay que entenderlo mejor. Entonces la información genómica de estos organismos es muy valiosa, al igual que los microorganismos benéficos que interactúan con las plantas. Entonces ahí hay muchísimas cosas que pueden ser útiles a futuro. Y no quisiera dejar pasar la oportunidad de intervenir ahora para platicar un poquito sobre algo que se está haciendo también con frijol y con aguacate, que es el análisis de las especies relacionadas silvestres de estos cultivos, que es una enorme fuente de información genética que nos puede llevar a utilizar, como ya lo decía Betty, esta información para el mejoramiento de los cultivos. Entonces ya hemos secuenciado 14 otros frijoles que son silvestres y que son de origen andino, mesoamericano. Y la propuesta en realidad es que vayamos más allá y secuenciemos especies relacionadas al frijol que también pueden ser fuentes de información. El 90% de la diversidad en términos de información genética está de una planta en particular, está en las variedades silvestres relacionadas al cultivo. El propio hombre se encargó de reducir la diversidad genética de los cultivos a través de estos procesos de mejoramiento que conocemos como domesticación. Exactamente. Y finalmente quisiera aprovechar para decir que si bien la investigación en genómica y la determinación de la secuencia de un genoma ha avanzado enormemente en los últimos años, hay un problema que no solo es de México, sino a nivel mundial y que tiene que ver cómo vamos a lidiar o cómo lidiamos con la enorme cantidad de información que se genera. O sea, una cosa es tener la información, otra es procesarla y entenderla, y otra más es aplicarla. Y en particular en México, conservarla además, ¿no? Y entonces, en particular en México tenemos un rezago importante, si bien es un problema mundial, tenemos un rezago importante en generar las capacidades humanas para hacer este tipo de análisis, y ahí habría que incidir de manera muy importante. Bien, muchas gracias, Alfredo. Y por el otro lado, aparte de ver de qué manera la ingeniería genética puede ayudar a combatir las plagas o proteger mejor a las plantas, está la posibilidad contraria, que es la de favorecer a ciertos organismos que colaboran con las plantas para su mejor producción, ¿verdad? Tú nos puedes decir acerca de ese tema, ¿verdad? Sí, la biotecnología es muy amplia. Los microorganismos son parte de un ecosistema que permite que una planta crezca de manera vigorosa. Entre ellos tenemos solubilizadores de fosfato, reguladores también de crecimiento de plantas, facilitadores de movimiento de agua, entre muchos otros elementos. Organismos. Sí, organismos que además, si los traemos de Canadá, bueno, los traemos de otro lugar, no van a funcionar, necesitamos los autóctonos. Claro. Y es aquí donde yo enlazo mi comentario con el de Alfredo, que es muy importante sobre el recurso humano. Necesitamos tener el elemento humano, pensando en estudiantes de posgrado que a lo mejor puedan ayudarnos a entender esos ecosistemas, entender el contexto en el que la planta debe de crecerse y usar todos los elementos como herramientas tecnológicas con el recurso humano, y podamos en el conjunto ofrecer un paquete biotecnológico que sirva para un problema particular en México con una solución también hecha a la medida, ¿no? Que es muy posible. Sí. Jean-Philippe, tú también has mostrado muchísimo interés en la formación de recursos humanos, es decir, jóvenes capacitados en este tipo de tecnologías. ¿Qué nos dirías en cuanto a cómo reclutar personal para colaborar en este esfuerzo natural? Pues yo diría, Eugenio, como lo haces tú y lo hacemos todos en las instituciones públicas de investigación superior, generando pasión científica en los jóvenes. Entonces, por ahí hay que empezar. La segunda cosa que a lo mejor es muy importante también es que veamos que cada vez más tenemos oportunidades de vinculación institucional en este tema en México. Entonces tenemos no una, sino varias instituciones que tienen infraestructura para hacer estudios genómicos de gran envergadura, para hacer análisis multidisciplinarios que nos permitan aprovechar esa información, por mencionar algunas. Está, por supuesto, el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad en Irapuato, pero tenemos el Instituto de Medicina Genómica aquí en la Ciudad de México. Tenemos el Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional también en Cuernavaca. Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo por unir estas instituciones a través de programas que muestren el potencial que tenemos en México
para propulsar proyectos interdisciplinarios que nos permitan abordar la agricultura que necesitamos en los próximos 50 años. Porque la pregunta es, ¿quién va a ser el dueño de la canasta básica en 40 años? Y si no nos ponemos las pilas, creo que vamos a sufrir. Claro. Un aspecto importante nada más para terminar. Hay 3 elementos claves en el análisis genómico que yo creo pueden aprovechar los jóvenes a quien les interese esta área. Uno es lo que tiene que ver con la organización del genoma. Cómo se organiza un genoma actualmente, cuáles son sus diferentes componentes, ofrece oportunidades de descubrimientos fundamentales extraordinarios. El segundo es el que quizás más nos ha detenido el día de hoy, que es el funcionamiento de un genoma. Sí. Es decir, cómo podemos entender cómo funciona para mejorar las especies de cultivo en particular. Y el tercero es cómo ha cambiado un genoma a través del tiempo, es decir, el aspecto histórico. Y ahí también las implicaciones son varias. Nosotros en nuestro caso estamos muy interesados ahora en aspectos históricos del origen del maíz. Tenemos la enorme suerte de contar con uno de los mejores expertos en extracción de maíz antiguo, de maíz de 5.000 años, de maíz de 6.000 años, lo que nos permite ahora comparar el genoma de hace pues milenios con el actual y ver cómo ha cambiado. Y eso nos invita entonces a entender mejor cómo ha evolucionado la planta. Esos aspectos están abiertos ahora para la investigación. Bien. Y esto llamaría entonces a 2 puntos claros en ese sentido, ¿no? Uno es, ¿hasta qué punto ha avanzado, qué se ha hecho y qué se puede hacer más para esto que menciona Jean-Philippe en cuanto a integración de esfuerzos entre académicos, que son los que están más conscientes acerca de esto? ¿Hay organización que tenga planes de acción, planes de trabajo en ese sentido? Ese sería un punto. Y el otro, ¿de qué manera nos puede facilitar las cosas en esa dirección el gobierno? Es decir, las políticas públicas, sobre todo que un aspecto que no hemos tocado mucho en esta sesión, es que todo esto está metido en un ambiente comercial. Y es un ambiente que para esta cuestión de la alimentación es fundamental, ¿verdad? Hay muchísimos intereses y con diferentes capacidades económicas. Entonces, ¿quién de ustedes quiere hablar en cuanto a organización académica a favor de esto? Si me permites, Sí. Jean-Philippe ha trabajado en una iniciativa tratando de conjuntar a varias de estas instituciones. Creo que es de las pocas iniciativas que yo conozco y creo que han enfrentado cierta problemática que él será más adecuado que te la comente. Pero yo creo que es un punto fundamental y que el gobierno definitivamente tiene que tomar las riendas y decir vamos para adelante, porque si no estamos poniendo en riesgo nuestra soberanía. Sí. Sí, bueno, hemos tratado efectivamente de armar iniciativas que nos permitan formar a jóvenes expertos en el tema genómico y que regresen al país a integrarse a la masa crítica de científicos que tenemos con recursos renovados y con una inversión que sea importante. Ahí la iniciativa privada fue nuestro primer blanco para tratar de obtener estos fondos a nivel filantrópico y sí, tenemos que reconocer que no ha sido del todo exitoso. No tenemos todavía un marco, creo yo, de filantropía en el inversionista privado que entienda que efectivamente hay ahí un área de oportunidad importante para el futuro de México. No nomás a nivel científico, sino a nivel cultural, como bien cultural de la nación. Bien. Nos queda muy poquito tiempo y yo le pediría a Beatriz que nos diga de qué manera nos pueden ayudar nuestras autoridades para hacer esto más eficaz. Bueno, ya se ha insistido en la necesidad de tener grupos muy grandes con diferentes habilidades y yo creo que ese es nuestro camino de éxito. Okay. Si somos capaces de reunirnos, de ser capaces también de comunicar de una manera sencilla y clara de cuáles son los problemas y las expectativas reales a las cuales podemos llegar, vamos a tener un camino de éxito a corto plazo, ¿no? Sí. Y la manera en que comunicas y la manera en que podemos comunicar es algo que va a hacer una diferencia muy grande en nuestro país y sí puedo decir, hay que empezar a hacerlo desde que los niños están muy pequeños, ¿no? Hasta bien, que lleguemos pues yo nosotros. les agradezco muchísimo su participación, Beatriz, Alfredo, Jean-Philippe. Ha sido
muy iluminador, Gracias, creo, para Eugenio. nuestro auditorio. El tema apenas se tocó, se rozó con algunas consideraciones. Y a nuestros amigos del auditorio los invito para una nueva transmisión de este programa Encuentros en Canal 11.